Comenzamos la grabación de este día 9 de abril, que se ha realizado la segunda sesión de trabajos en equipos. Este, mm, como habíamos dicho, vamos a comenzar al revés. Si la vez pasada el equipo 5 terminó, ahora van a ser los primeros. Al 6 nos van a esperar tantito, por favor. Entonces, vamos a empezar primero con el equipo 5. Luego con el equipo 4, con el equipo 3, el 2 y el 1, que de hecho el 1 era el 2 y el 2 ahora es el 1, pero ahí no varía mucho. ¿Ok? Sí me entendieron, ¿verdad? Vamos a empezar por el equipo 5. Entonces, Sí. del equipo 5 que nos platiquen, acuérdense que hablan alrededor de 3, 4 minutos. Ya si produjeron mucho, bueno, 5, pero 5 ya rebasar con mucho el tiempo. Entonces, entre 3 y 4 minutos el 5. ¿Quién es el relator o la relatora o la voz del equipo que comience, por favor? ¿Qué lograron hacer? Este equipo está integrado por Melissa, María, Nikki, Nelson, Lucerito, Susana, Misael, y ahora se incorporaron Iriana y Apol. ¿No nombraron la voz? No, no nombramos a nadie porque nos colgamos hablando. ¿Cómo? Que nos quedamos hablando, estábamos muy enganchados en la temática y no nombramos a nadie. Ok, Pero Melissa. yo tengo el documento de lo que hemos ido trabajando. Ujú, Nosotros pudimos juntarnos el día viernes a trabajar un poco. ujú. Ahora con los compañeros y las compañeras que se han ido sumando hemos hecho algunos cambios en lo que habíamos estado haciendo. Así que hemos pensado en un título Ujú. que sería Cultura Digital y Currículum desde el 2020, tensiones, rupturas y avances. Análisis de documentos curriculares nacionales en educación primaria de Argentina y México. Muy interesante, Espérame tantito. Cultura digital y currículum, 2 puntos. Cultura Digital y Currículum desde el 2020, Ajá. 20. tensiones, rupturas y avances. Ajá. Análisis de documentos curriculares nacionales en educación primaria de Argentina y México. Ujú. Bueno, esto salió un poco, nos hicimos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el proyecto educativo que tienen ambos países con respecto a la educación digital? ¿Qué avances se han obtenido hasta el momento? ¿Qué rupturas observamos? ¿Qué avances se han logrado? Por ahí hay algunas preguntas que se repiten porque, bueno, nada, hemos estado intercambiando hasta último momento, pero la idea es poder ver en los documentos curriculares a nivel nacional de ambos países qué ha pasado desde el 2020, que se declaró estado de emergencia por pandemia, hasta el momento. Entonces, contextualizar qué pasó en pandemia, pero focalizarnos más en el post-pandemia. No sé Ujú. si por ahí hay alguno de mis compañeros que quiere decir algo. También hemos pensado en dos grandes preguntas que sabemos que nos van a servir más para el análisis, como qué sucedió durante el periodo de pandemia con las políticas curriculares y qué consecuencias se observan en la pospandemia. Ujú. Y hemos pensado una hipótesis que está Ujú. como muy, muy recién pensada, la tenemos que seguir masticando, que serían las políticas curriculares de ambos países han sido pensadas y modificadas para presentarlas como una sugerencia a las y los docentes. Esto implica que no sean propuestas a desarrollar tal cual se presentan,
sino que se le pueden realizar modificaciones enriqueciendo y reorientando a los contenidos para contextualizarlos y promover la autonomía curricular con respecto a la educación digital. Eso sería el resumen. Pues muy interesante. Por supuesto que nos vamos anotando ustedes y nosotras, no nada más nosotras, comentarios, sugerencias, porque en la plenaria también, digo, no ha sucedido que entre ustedes en el grupo emerja algún comentario o sugerencias. Hace 8 días nada más nos dio tiempo comentar, Rita, Conchita y yo, pero están invitados por si, no sé, alguien tiene alguna referencia para el tema de algún equipo. Lo dejo ahí nada más. Bueno, entonces a reserva de que volvamos a los comentarios, vamos ahora entonces con el equipo 4, por favor. 4 voy yo de nuevo, Carolina Abdala. Bueno, leo nuestras propuestas que, como bien dijeron ustedes, son todavía muy preliminares. Habíamos pensado para el título Currículum, Cambio Climático y Tecnologías en la formación de las subjetividades juveniles o de las subjetividades de los jóvenes. Ahí no terminamos de precisar eso. Por ahora hemos formulado un objetivo, pero puede ser que tengamos otro. Analizar desde una mirada decolonial los vínculos entre currículum, contornos sociales y subjetividad en la universidad e instituciones de educación superior. ¿Cuál sería el recorte? Universidades e instituciones de educación superior. Tenemos la intención, aprovechando que somos las integrantes del grupo, somos de 4 países distintos, tratar de, bueno, en un sentido a lo mejor embrionario, hacer una perspectiva, que compare experiencias de los 4 países que integramos el grupo, ¿no? En relación con este tema. La hipótesis que nos planteamos, también muy preliminar, que la perspectiva curricular dominante en las universidades y en las instituciones de educación superior excluye el tratamiento de estos contornos en la enseñanza. Los contornos, entonces, que van a ser más fuertes en nuestro trabajo son el de cambio climático y el de tecnologías y subjetividades. Pero nos interesa ver qué pasa con eso en las juventudes, que es en general la población que está en las universidades y en las instituciones de educación superior. No hemos avanzado nosotros todavía a pensar en un índice, pero sí estuvimos conversando, haciendo el cruce entre pensar teórico, pensar epistémico y entre dado y dándose, que a partir de esas, no voy a leer todo lo que tenemos porque me parece que nos vamos a pasar de los 5 minutos, pero sí que a partir de eso nosotros podemos tener como 4 o 5 subtemas que estarían formando parte de nuestro trabajo, en relación, por ejemplo, a cuáles son las perspectivas vigentes en relación al cambio climático en la sociedad en general, en las juventudes, y luego entrar al currículum y ver qué pasa en el currículum. Insisto, estamos hablando de universidad o educación superior. Y también nos interesa recuperar ahí qué pasa con la perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? Y la enseñanza de esas perspectivas en el currículum universitario de educación superior. Y la otra cuestión que nos aparece, pensamos que nos puede llegar a aparecer como un subtema en el trabajo, tiene que ver con la formación ciudadana, la conciencia crítica y la formación como ciudadanos participativos y además comprometidos con ese entorno, ¿no? Como una forma también de problematizar la vinculación con el ambiente. Y también probablemente algo de lo que surge en el marco de este trabajo es una caracterización de estos jóvenes, ¿no? ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Cómo llegan a la universidad? ¿De qué se ocupan? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son sus intereses? Pensando más en términos de preguntas que de descripciones como anticipatorias, ¿no? Los jóvenes son así, llegan así, vienen así, sino tratando de pensar quiénes son. Bueno, eso como sería ya la segunda conversación, porque la primera la hemos tenido en la clase pasada, pero por ahí. Y también algo hemos pensado acerca por dónde van a andar nuestras lecturas, ¿no? Obviamente lecturas de González Gaudiano, porque el tema del contorno curricular
y lecturas que tienen que ver con la tecnología y subjetividades, pero también nos parecía que podíamos revisar el artículo que nos compartió Rita sobre código curricular emergente. Una cita que tiene ahí Rita, que bueno, no sabemos si vamos a poder llegar a esos trabajos, porque no figura que estén disponibles en la web, pero nos parecía interesante ver el artículo de Alicia de Alba sobre cultura y contornos sociales. Por supuesto, la cita, la referencia que hiciste vos, Berta, sobre Dussel. Luego, obviamente, Paraskeva, epistemicidio curricular, porque bueno, ahí queremos también utilizar esas perspectivas para analizar nuestro trabajo. Y yo compartí la mención, pero ahora voy a compartir con mis compañeros también el artículo, un artículo que ayer me llegó por un libro de Claxo de Rosana Reguillo sobre juventudes, ¿no? Y me pareció muy, muy impactante, porque la verdad que hace una descripción conmovedora de lo que sucede con las juventudes hoy, si bien ella se localiza mucho en México, pero siempre está haciendo esa referencia latinoamericana, y me parece que es como una lectura valiosa, ¿no? Para pensar en estos jóvenes. Bueno, eso hasta acá, digamos, lo que hemos logrado trabajar hasta este momento. Bueno, muy interesante. Me reservo los comentarios al final. Gracias, Carolina. Equipo 3, ¿quién va a hablar por el equipo 3? Creo que tampoco eligieron voz, pero alguien se levantará la mano del equipo 3 integrado por Patti Bertelo, que habló la vez pasada, Francisco Blanchard, Heidi, Abigail, Leonor, Adriana, Fátima y Arturo. ¿Quién de ustedes toma la voz? Pues si quieren comienzo, justo nos dio también el tiempo exacto para seguir discutiendo y no definimos quién. Ajá. Bueno, lo que nosotros hicimos fue a partir de, voy a hacer un poco el recuento para llegar a lo concreto sin pasarme los 5 minutos. Empezamos como la discusión a cuestionarnos lo que la vez pasada habíamos trabajado, ¿no? Esta idea de contorno curricular que emergía como una categoría propia. Empezamos como a trabajarla, a ver las posibilidades, las tensiones, si no se confundía con contorno social, si eso no nos llevaba a pensar lo curricular como un contorno, como otro contorno social, en fin. Decidimos parar por este momento las reflexiones y dejar que la propia categoría emerja a partir de lo que tenemos más en firme. Entonces, a partir de esto, el título tentativo sigue siendo Interdisciplinariedad de las prácticas curriculares en educación superior y en Latinoamérica, mediado por la itinerancia curricular, junto a los derechos humanos como abarcativos de contornos sociales. Es todavía un título tentativo. Los recortes o planos de análisis que estamos pensando trabajar es sobre todo en educación superior. Ahí discutíamos si experiencias en Latinoamérica, cómo lo íbamos a acotar, y pensamos que sería importante recuperar las narrativas de las y los autores, o sea, de nosotros, y nuestras prácticas pedagógicas para abordar y favorecer los derechos humanos, ¿no? Ese sería como el plano de análisis. La hipótesis guía es la siguiente: los contornos sociales revisados en el seminario y condensados en la idea de derechos humanos desafían en un mundo globalizado el campo de lo curricular, su diseño, su evaluación e implementación. En este sentido, pensamos la interdisciplina y la transversalidad como posibilidades que permiten responder desde el ámbito curricular al llamado social y al cuidado de la vida en Latinoamérica. Y acá surgieron como dos problematizaciones que seguramente iremos abordando. La idea de derechos humanos, si bien sabemos que es una idea que está demasiado institucionalizada y que el propio Paraskeva nos lleva a problematizarla, pensamos que es una categoría interesante para mediar lo dado y lo dándose y darle una nueva perspectiva desde los temas y los contornos que hemos abordado en el seminario. Por otro lado, también la idea de interdisciplina que hemos trabajado ahora desde Folari, pues también nos permite ver que hay una crítica fuerte a esta idea,
pero justamente la intención sería hacer notar que otros significados emergen de la interdisciplina cuando son revisados a la luz de las narrativas de personas que estamos inmersas en las prácticas curriculares y pedagógicas en América Latina. Entonces, bueno, por ahí ya fueron como orientándose algunos elementos que tendremos que analizar a profundidad. Como objetivos, hasta el momento tenemos tomar la interdisciplinariedad como factor mediador en la itineraria curricular, analizar los contornos sociales que se abordan en el seminario bajo la transversalidad de los derechos humanos y analizar la transversalidad como una posibilidad de responder desde el ámbito curricular a los contornos sociales actuales. Como índice tentativo está el siguiente, el primer apartado, derechos humanos, una posibilidad de pensar los contornos sociales en articulación con la itinerancia curricular. Como punto 2, cómo acudir al llamado social desde curricular. Como punto 3, el currículum como dispositivo itinerante. Punto 4, la interdisciplina y la transversalidad en el currículum latinoamericano como posibilidades para acudir a dicho llamado. Y ahí tendríamos que pensar cómo se entienden la interdisciplina y la transversalidad, qué posibilitan y cuáles son sus desafíos, qué dejan fuera, y ahí preguntábamos si dejan fuera la decolonialidad o no, eso es algo a indagarse. Y finalmente todas estas reflexiones que compartimos y que son más bien de un corte teórico, las aterrizaríamos en la recuperación de narrativas de las experiencias sobre las prácticas de interdisciplinariedad mediadas por los derechos humanos. Un poco por ahí, todavía creo que tenemos que seguir charlando, pero ha sido realmente rico y algo que en particular, tomo la voz ahora sí desde lo personal, me llama mucho, me interpela muchísimo, es cómo poder retomar o recurrir a nociones, voy a decirlo así, que ya están muy manoseadas y como derechos humanos, como interdisciplinariedad, que hay mucha literatura que las cuestiona, las problematiza, para poder reapropiarlas pues desde las prácticas. No sé si alguien más quiera comentar algo o si ya sé los 5 minutos. Pues parece que no. Está sin micrófono, Berta, me parece. Es que iba a estornudar y para que no se oyera cerré el micrófono, perdón. Bueno, vámonos con el equipo, el 2, ¿verdad? Entonces, en ese orden van el equipo 2, el equipo 1 de hoy, y ahí vamos a dejar, porque apenas empezaron, el equipo 6. En ese orden, el equipo 2, por favor. Solo Sí. aclarar un poco, ¿verdad? La vez pasada fuimos equipo 1, pero creo que ahora nos dijiste que éramos equipo 2. Sí, ¿Estamos en lo correcto? sí, Ok. sí, por eso dije equipo 2, equipo 1 y equipo 6 de hoy, Ahora dije. va. Sí, no importa, aunque ustedes hayan sido el 1, no importa. No importa. Ok, Nico, Ujú. pues adelante. Sí, un poco comento rápidamente lo que nosotros pudimos trabajar. Nos reunimos previamente a esta sesión y lo que intentamos hacer es ir acortando un poco el tema y tratar de precisarlo un poco más, que fue la devolución que nos hicieron la vez pasada. Ujú. Como título tentativo escribimos la formación docente inicial de profesores de educación básica o primaria, los derroteros de la educación 4.0 en Argentina, Brasil, México y Guatemala. Ujú. Eh, los participantes somos de esos 4 países. Ujú. Nuestro contorno es el de currículum, subjetividades y tecnología. Em, Pensamos como 3 grandes preguntas. Primero, ¿en qué instituciones se forman los docentes de educación básica o primaria? Esto a partir de la diversidad de los países, que veíamos Ujú. que por ahí hay diferentes sistemas de formación, como pueden ser las universidades, los institutos, las normales. Ujú. Una segunda pregunta era cómo se incorporaban las tecnologías en el marco de la educación 4.0 en este tipo de procesos de formación. Y una tercera pregunta que era cómo la formación docente inicial se adapta al contexto del ejercicio profesional, teniendo en cuenta estas demandas de la educación 4.0. El índice no avanzamos mucho, pero teníamos como las categorías teóricas que íbamos a trabajar.
que iban en relación a esto del currículum, las subjetividades y las tecnologías. La vez pasada habíamos delimitado un poco algunos conceptos centrales como las perspectivas que íbamos a tomar, por ejemplo, Alicia de Alba, para reflejar lo que era currículum, íbamos a precisar sobre formación docente inicial, em, obviamente lo de las subjetividades y lo de las tecnologías en el marco de la educación 4.0. Ujú. Un poco los objetivos vienen en relación a, a esas grandes preguntas que mencioné anteriormente. Y Julio, no sé si quieres decir vos la hipótesis o la digo yo solamente. No, adelante. De hecho, solamente el contexto es que también la estamos construyendo como creo que los otros equipos, es muy reciente y tenemos dos ideas nodales, me parece, ¿no, Nico? Adelante. Sí, a partir de este contorno que nosotros estábamos hablando, pensamos como dos grandes ideas iniciales que van a constituir la hipótesis o el supuesto del trabajo. Primero era pensar en cómo el cambio de paradigma a través de la inclusión de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación están acarreando transformaciones en los modos de la formación docente inicial, y estas transformaciones cómo se están dando en el orden de lo subjetivo, ¿no? En términos de cómo formar a profesionales y después cómo eso involucra el desenvolvimiento profesional. Y lo otro que vimos es que generalmente o en algunos casos en general los programas curriculares de formación no siempre están vinculados a estos contextos, y por ahí no pueden traducir estas nuevas demandas que están en los currículos actuales. Ese es Ujú. un poco lo que estamos pensando. Todavía nos falta como precisar un poco más algunas cuestiones de los objetivos, y seguimos pensando si vamos a trabajar en algunos casos específicos o cómo lo vamos a desenvolver más metodológicamente. Ujú. Pero por ahora eso. Esto. ¿Alguien más del equipo quiere agregar algo más o es suficiente con lo que sintetiza Nicolás? No, creemos que es Bueno, suficiente. entonces ahora vámonos con el equipo 1 de hoy, que es el equipo de Camila, que ya está otra aquí. Creo que le está fallando el internet. Por suerte queda grabado, Camila. Bueno, Jonathan, Mariela, Norma y Ana Rocío. No sé quién tiene la voz. Yo, doctora, voy Ah, otra vez sí, Ana. Camila, tiene ahorita problemas, Sí. pero bueno, voy a comentar lo de hoy. Ujú, Nosotros sí nos reunimos la semana pasada, ujú, el sábado, para redondear un poco nuestras preguntas, porque teníamos tres, ujú, entonces ujú, era como demasiado para desarrollar. Entonces, de los 5 puntos que nos proponen para el día de hoy, solamente logramos concretar 3 por la confusión de equipos y íbamos y veníamos. Entonces, al final, el título tentativo todavía no lo tenemos porque el mayor tiempo lo concentramos en el recorte de análisis. Aunque el sábado ya habíamos generado dos ideas específicas, no sabíamos cómo entrelazarlas, que fue como lo de hoy, ¿no? Entonces quedó recorte de análisis como vínculo de currículum-sociedad, las reformas curriculares y la formación continua de los docentes en educación básica, una mirada desde la educación 4.0, con una hipótesis guía sobre los programas de formación continua para los docentes en los procesos de reformas curriculares, en donde se proponen nuevas prácticas educativas desde la educación 4.0, pero que no siempre abordan el vínculo de currículum-sociedad. Y como esto ya se había redondeado en la reunión pasada, eh, generamos como 3 puntos como apartados tentativos, ¿no? El primero, hacer el análisis de currículum sociedad desde la perspectiva docente en las determinaciones curriculares. Como segundo momento, articular los aportes de la doctora Alicia de Alba, Parasqueva y Semelman
Y el tercero, problematizar la incorporación de la educación 4.0 en el currículo de educación básica desde la formación continua de los docentes. No tenemos el título porque queríamos primero como decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? ¿Y qué aportes nos van a cobijar en este proceso de problematización? Y estábamos en esa discusión cuando pues ya regresamos a la sala, entonces nos quedamos sin ningún título, pero creemos y desde el inicio lo comentamos así, el título va a salir solo, o sea, en el transcurso del proceso, porque sí se nos hacía como muy problemático decir, este es el título cuando todavía no teníamos como lo más importante que era el recorte de análisis. Entonces, quizás no seguimos el orden, pero sí estamos considerando que el título en el transcurso va a llegar y que nos sentamos como en equipo que este es el título adecuado, ¿no? Posiblemente a lo mejor tengamos uno la siguiente semana y al final de la ponencia salga otro, ¿no? Pero ese proceso estamos conscientes que puede suceder. Y en la cuestión de los objetivos, ahí nos quedamos, justamente íbamos a pasar ese punto cuando, pero sí tenemos claro que yo creo que ya redondeándolo, el objetivo está ya claro, ¿no? Por lo que ya mencioné, que es trabajar desde los programas de formación docente, ¿no? De educación básica, problematizar el vínculo de currículum-sociedad con esta cuestión de la incorporación 4.0 desde las reformas curriculares. Entonces ahí está nuestra triada y yo creo que nada más falta sentarnos a pulirlo ya en redacción, pero creo que el objetivo ya lo tenemos claro. Y bueno, como repito, el título va a ir madurando en el proceso. Llevamos 3 reuniones con entonces me parece que el equipo hemos ido avanzando y yo me siento muy, muy satisfecha. No sé si algún miembro de los compañeros quiere abundar algo. Pues Buenas no tardes. veo. No sé si alguien quiere abundar. Buenas Creo que no. tardes. Estamos Sí. preocupándonos por eso, precisamente porque tenemos esa situación de la comparación México-Argentina, ¿no? Entonces, ahí por eso hicimos ese tipo de recortes, tratando de unificar criterios. Es algo interesante ver que estamos viviendo lo de la educación 4.0 desde dos perspectivas un tanto diferentes, incluso administrativamente hablando en términos políticos, pues son dos momentos un tanto distantes, ideológicamente hablando al menos. Entonces, eso es lo que quisiera agregar. Ok, muchas gracias, Jonathan. Interesante. Sobre esto comentaré. Entonces nos vamos. Este fue el equipo 1, ¿verdad? Y entonces nos queda el equipo 6. ¿Qué lograron avanzar hoy? Sabemos que fue su primera reunión. Les invitamos a que en la semana sigan avanzando, como lo hicieron estos equipos en la semana pasada. Tenemos tiempo, están muy bien tiempo. Además, por los nombres que vi, el equipo 6 son muy duchos, muy abusados y abusadas. ¿Y quién es la voz que nos va a comunicar qué hicieron en su primer ejercicio, equipo 6? Bueno, yo les puedo comentar un poco lo que Sí, Rocío. estamos trabajando, que todavía estamos ahí definiendo algunas cositas, que estamos ahí diciendo, no, que esto es muy amplio, no, que acórtale. Pero bueno, más o menos la idea, sí me parece que ya la concretamos. Y pues sí estamos, compañeros como que con mucha experiencia en currículum. Está la doctora Leti Santa Cruz, el doctor Gabriel Medrano, la doctora Brenda Lejarza, una servidora, también está la doctora Angélica Valenzuela y Eva Dimena, que es una compañera de Argentina. De Lomas Somos de en Zamora. total 5 participantes. Y bueno, la idea es de que dijimos que el título, bueno, más o menos, o sea, así tentativo, componentes transversales en 5 programas de licenciatura del área de educación y su vinculación con el currículum prescrito y vivido. Entonces, la idea que tenemos es como hacer un análisis de
de la parte curricular como de modelo educativo y la parte, por ejemplo, plan institucional de desarrollo, como la parte, digamos, formal de toda esta estructura universitaria y después hacer como la consulta con estudiantes de estas 5 licenciaturas para ver cómo perciben ellos la implementación de estos elementos transversales, ¿no? Entonces decimos, bueno, nosotros lo podemos pensar desde el currículum, desde el modelo, desde la política institucional, pero a veces los estudiantes no lo perciben, cosa que no quiere decir que no se haga. A veces no lo perciben, si se hace, no lo perciben, pero bueno, ver justamente cómo se percibe. Entonces, el objetivo que tenemos es analizar en 5 programas de licenciatura del área de educación los componentes transversales definidos desde el contexto social amplio, que ahí estamos todavía debatiendo esta parte de contexto social amplio o contexto universitario, no lo sé todavía, su estructuración en la propuesta curricular institucional y en la percepción que tienen de ellos los estudiantes en su proceso de formación. Bueno, la pregunta más o menos que también tenemos es cómo se llevan a cabo los componentes transversales en el currículum prescrito y vivido en 5 programas de licenciatura del área de educación en universidades públicas desde un contexto social amplio y la propuesta curricular institucional. El supuesto todavía no llegamos ahí, pero bueno, más o menos es como la idea que tenemos y que estamos como ahorita acordando con los diferentes compañeros y es lo que trabajamos el día de hoy. Y no sé si algún compañero del equipo quisiera agregar algo más. Gracias. Bueno, creo que nadie levanta la mano. Déjame ver por acá. No. Bueno, si no hay nada más, comentarios. Pasamos a la sesión de comentarios. No sé quién quiere empezar. Ya sea entre ustedes mismos, que se puedan hacer sugerencias, comentarios. Y nosotras, por supuesto, desde lo que podemos apreciar, con mucho gusto y sumo interés, lo decimos. No sé. ¿Quieres comenzar, Rita? Sí, ándale, pues. Ya se oye, ¿verdad? Sí. Lo primero que quisiera decir es una expresión que se utilizaba mucho cuando yo era joven, hace chorro mil años, para cuando algo estaba haciendo uno, lo que sea. Y la gente que apreciaba que uno lo iba logrando decía, van solos. Y yo creo que los 6 equipos, incluido el último, van solos. Es lo que me hace sentir lo que han presentado hoy. Entonces, los comentarios que voy a hacer a cada uno de los equipos son como apuntes, sobre todo metodológicos, y nada más. El primer apunte es que aprecio que todos tienen cierto problema con el recorte metodológico. Como para seleccionar qué tipo de metodología van a utilizar, en qué, por medio de qué, etcétera. Creo que el problema ahorita es el recorte metodológico, porque el planteamiento de las preguntas, las hipótesis, el título, los posibles objetivos, incluido hubo un equipo que propuso un índice, ya están como muy, muy delineados. Entonces, lo que a mí me parece que atraviesa a todos los equipos es el recorte metodológico. Creo que falta alguna precisión ahí. Y en ese sentido, lo primero que querría decir es que hay 2 equipos que están eligiendo ya su referente empírico, que el referente empírico, bueno, hay 3. Un referente equipo empírico que elige documentos para analizar, un equipo que elige jóvenes y un equipo que elige miradas de jóvenes también, opiniones de jóvenes de 5 programas distintos. Además, señala los 5 programas distintos. Esto ya es un recorte de carácter metodológico que tiene que ver con el referente empírico, porque uno de los problemas que tenemos todos cuando hacemos investigación es elegir el referente empírico, ¿no? Entonces, ahí creo que
así como observaciones generales para todos los equipos, haría eso. Ahora, ya particulares. Con respecto a la cultura digital, yo lo único que sugeriría es que a pesar de que están indicando educación básica, me permitiría sugerirles, pero es una sugerencia, y si no me quieren hacer caso, no lo hagan. Yo me permitiría sugerirles que eligieran uno de los componentes o de los sujetos que participan en el currículum, o maestros, o alumnos, o programas o planes de estudio, o autoridad, o lo que ustedes decidan. ¿Por qué? No porque crea que no lo pueden hacer, sí se puede hacer. El asunto es el tiempo que tienen. Entonces, mi sugerencia ahí, pero igual, si no procede, no la tomen, ¿no? Con respecto al equipo 2, sobre cambio climático, subjetividades, pueblos originarios, ahí entiendo la presencia de los pueblos originarios, pero me parece que sería un referente muy amplio, aunque como son 4 países, es probable, no lo dijeron, que sean 4 pueblos originarios de esos 4 países. Y si es así, yo ahí lo dejaría, Nada más sugeriría bueno, no sugería, nada más esa era una sugerencia, y la otra tiene que ver con el artículo la cuestión que comentan sobre Rosana Reguillo. A mí Rosana Reguillo me fascina, la he leído en muchos de sus textos, creo que es reflexiva, analítica, etcétera, etcétera, y que tiene muchos aportes en sus trabajos. Con base en Rosana Reguillo y en Ernesto Laclau, un colega y yo escribimos un artículo sobre las posicionalidades de las juventudes. Este artículo aparece en la revista Simbiótica brasileña, no me acuerdo el nombre, mañana me doy tiempo para buscarlo y les mando el vínculo. Tiene que ver con una visión de considerar a las juventudes con base en Rosana Reguillo como un exterior constitutivo desde el punto de vista de Laclau. Nada más, ahí dejo ese comentario. Y me parece muy bien que hayan acotado a solo 4 autores, aunque creo que sea difícil porque ellos a su vez tienen sus referencias. Entonces va a estar medio complicado dejarlo solo en esos autores. Y quisiera retomar una recomendación de Berta que con frecuencia hace con respecto a Duce, especialmente para ustedes. El artículo que se llama De cómo la naturaleza hackea la modernidad, de Enrique Duce, que toca una cuestión central, ¿no? Con respecto al equipo 3, Rita, una emoción ahí, nada más es duda contigo. El equipo que acabas de comentar, donde citas a Reguillo, es el equipo 4, pero tú dijiste que era el equipo... No, sí, lo tengo como 4, a lo mejor me equivoqué en el sí. equipo, pero sí. Es que te escuché que habías dicho equipo 1, creo. No, a lo mejor me equivoqué, es el equipo 4. Sí, Lo que bueno. pasa es que primero hice comentarios como para todos y luego ya me fui con los equipos específicos. Y ya. Y con Rita, respecto... perdón. Sí. Perdón que te interrumpa. ¿Me podés decir de nuevo el artículo de Dussel de cómo la naturaleza hackea a la modernidad? orgullosa a la modernidad? Gracias. Si quieres, les pongo el vínculo mañana mañana puedo ponerles el vínculo en el Face, porque lo hemos empleado como referencia de lectura en anteriores semestres, y es un artículo pequeñísimo, creo que son 5 cuartillas, pero es espléndido de cómo la naturaleza hackea la orgullosa modernidad a propósito de la pandemia. Así es.
pero que gracias. se va, hace una crítica de todo el antropoceno. Ujú. Les pongo la liga. Con el equipo 3, yo tengo un problema, pero es mi problema, nada más se los quiero compartir. Cuando a mí me piden hablar de mí, me voy de boca. O sea, la narrativa personal para mí es sustancial y entonces me clavo, me lleva, me cuesta trabajo separar mi narrativa personal de lo que sea que esté haciendo. Y como es mi problema, me permite suponer que también puede ser su problema. Quizás trabajar con narrativas o con narrativas de los participantes podría ser sumamente interesante, y que ustedes fueran el referente empírico, que ustedes fueran el mismo referente empírico. Sé que es lo que quieran calificarlo, y sé que es totalmente subjetivo, pero ¿qué es el análisis del currículum vivido, sino el reconocimiento de la subjetividad? Hoy en la mañana estaba leyendo a Paraskeva en el capítulo 6 y se avienta unas 5 páginas comentando a Wegener, señalando precisamente esto. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y el equipo 2, que habla de la formación de docentes de educación primaria, no lo he escrito, pero tengo como hipótesis que los docentes de primaria, secundaria y preparatoria en México, y no me quedó claro si había de varios países o solo era México, en México están viviendo un proceso de hibridación curricular en el currículum vivido. Hibridación curricular entre planes de estudio de distintas propuestas ideológicas. Entonces, a mí me parece sumamente relevante visibilizar la opinión de los profesores en este terreno, o sea, cómo están viviendo eso. Yo les invitaría, sé que no es su mirada, pero yo les invitaría a que en algún lugarcito le hagan espacio a la voz de los profesores de primaria acerca de este proceso que están viviendo en este momento. Ahorita lo están viviendo. Ok. Y el equipo 1, que habla de formación de profesores, reformas y currículum, no entendí, es una pregunta, no es ninguna sugerencia, ¿por qué desde 2 perspectivas distantes ideológicamente? ¿Qué es lo que planteó al último en voz Jonathan? No entendí. Por lo demás, me parece bien, pero no entendí esta última parte. Y el último equipo que plantea los componentes transversales en 5 programas curriculares, me parece sustancial el que consulten a los estudiantes y que me permitiría sugerir que les pregunten si ellos conocen los programas de estudio prescritos. Obvio, conocen el currículum vivido, pero de veras conocen los otros, y creo que esa única pregunta ya daría muchísimo material para entender por dónde camina el currículum vivido. Creo que hasta ahí lo dejaría, Berta. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchita. ¿Alguien del equipo 1 quiere responder a la duda de Rita? No, era un comentario, disculpe, era un comentario porque teníamos que unificar lecturas, porque nosotros mexicanos decíamos una cosa que podría causar un malentendido para nuestras compañeras argentinas y viceversa. Entonces, fue un comentario de que nos tardamos un poquito en tratar de encontrar un canal en común para entendernos. Ok, gracias.
Bueno. ¿Alguien del grupo desea hacer alguna reflexión en general de las participaciones o comentar de algún equipo en especial, en particular? Creo que no. Bueno, yo tengo comentarios, pero antes le quiero preguntar a Conchita si tiene comentarios. Ya puso en el chat. Berta, acaba ¿Sí? de comentar Conchita que no puede entrar, no puede hacerlo. Sí. Algo pasó y Ajá. solo nos pide felicitar al Sí. grupo porque considera que fueron muy buenos planteamientos. Sí, eso era lo que iba a decir, que aquí en el chat nos puso felicito al grupo y dice, por favor, se los dicen porque no puedo participar. Seguramente está atendiendo algún asunto que le impide abrir su micrófono, pero justamente lo puso y no había visto este segundo mensaje. Bueno, entonces miren, yo me voy a permitir hacer... Perdón, Berta. No, no estoy haciendo nada, estoy escuchándolos. Lo que pasa es que mi internet está intermitente. Ok. ¿Sí? Por eso está escuchándolas y estoy Ujú. escuchando lo que se está planteando. Estoy atenta. Y Sí, también no, quiero sí, señalar que Ajá. estoy de acuerdo con los planteamientos que hace Rita y que me parece fundamental y que es muy interesante, porque realmente lo que se está entretejiendo es una realidad de esta modernidad que está impactando todo el continente, ¿no? Todo el continente. El hablar de un currículum 4.0, hablar de los jóvenes, hablar de los diferentes temas, de los diferentes contornos que están afectando, pues es una situación global, ¿no? Una situación que nos está llevando a ciertos límites, como tú lo dices, de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta de agua, porque la contaminación, porque todo eso que estamos viviendo no es de una región, de una ciudad no es solo de una ciudad o de un lugar, sino que lo estamos viviendo a nivel global, ¿no? Entonces, ¿cómo se está entretejiendo desde educación básica hasta educación superior? Y antes de que se me pueda apagar, ¿no? Otra vez les felicito. Gracias. Sí, Conchita. Bueno, qué bueno que la internet nos permite seguir acá. Bueno, miren, yo quiero comenzar con un comentario general de todo el grupo. Primero, reitero, ratifico lo que el perfil del grupo que yo le percibí cuando leí las fichas de identificación de todos ustedes. Ajá. Que es un grupo que, por eso aquí lo apunté, es un grupo que tiene conocimientos del campo del currículo, que tiene experiencia en el campo del currículo. Algunos más, algunos menos, pero en general todos tienen conocimiento y eso les da un bagaje, un soporte para poder tener este nivel de participaciones muy productivas. Por el otro lado, también reconozco también un valor, porque sin eso uno puede tener conocimientos, pero si no hay voluntad, no sé si llamarlo voluntad, responsabilidad o las dos cosas, no se hubieran reunido, no hubieran avanzado. Y lo que avanzaron, de lo que yo escuché, de las problematizaciones que, repito, la vez pasada fue la problematización que abrieron y abrieron, ¿sí? En una semana se presentan ya, sí, hubo indicaciones, hipótesis, título, objetivo, índice y lo demás, pero hicieron ese ejercicio de, a partir de la problematización, identificar estos 5 elementos, ¿no? Título tentativo, hipótesis, objetivo, niveles o recortes de análisis, que Rita opina que todavía hay que seguir recortando. Y eso nos pasa en todo proceso de construcción, así sea de una ponencia, de un artículo, de un libro, de una tesis, que los famosos recortes no son en automático de un día para otro, pero sí es cierto, como lo señala Rita, que hay que ir trabajando más lo que le llamamos la delimitación, ¿sí?
Vamos poniendo, no límites, sino delimitar los elementos que se van a trabajar. Entonces, creo que avanzaron mucho. De verdad, coincido con Concepción, trabajaron espléndidamente. Esta tarde me voy muy gratamente satisfecha del trabajo del seminario, pero no desde la coordinación, sino desde la producción grupal, desde este trabajo colectivo, ¿sí? Y es un trabajo colectivo que es lo que buscamos, que ustedes sean creadores, que ustedes sean, porque lo son, productores de conocimientos, ¿sí? No es este un seminario tradicional en donde vamos a escuchar al especialista, si bien han desfilado muchos y muchas especialistas por aquí, como lo vimos en las conferencias, sino también reconocer que las y los participantes en el grupo también son creadores y productores. Y esta tarde se ponen 6 muestras, 6 botones de muestras sobre de la mesa. Bueno, eso en lo general. Qué bueno que Rita siempre nos dice, y el título, y el índice, y el objetivo, y los recortes, y la metodología, y la hipótesis, ¿sí? Porque como muchos de ustedes dijeron, bueno, todavía es tentativo, todavía lo vamos a seguir discutiendo, pero ya está, ¿sí? Es como cuando se lanza uno a la alberca y empieza a nadar, y ahí flota y hace lo que tiene que hacer. Bueno, está muy bien. De 10 o de 100 el trabajo de todos los equipos como comentario general. Ahora, algunos particulares generales, todavía sin particularizar en qué equipo específicamente. Algunos comentarios particulares que observo es que el tema de la educación 4.0, la cultura digital, la educación digital, de todo esto que tiene que ver con las temáticas que expusieron en el simposio del 6 de febrero, varios equipos y ponencias lo están incorporando. Quiero decirles que el semestre pasado solamente un solo equipo, uno solo, tocó el tema de la inteligencia artificial, así, acotado a inteligencia artificial. Pero en este semestre, ¿sí? No sé qué tanto sea por la apertura que permitió el simposio. Hay varios equipos que están trabajando la educación 4.0 en relación al currículum, en relación a cómo le toca a los docentes y las docentes, en fin. Es un tema que tiene mayor presencia en este semestre y me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque este es un derrotero, es un contorno curricular y es un derrotero porque ya tiene ruta, ya está avanzando y a una velocidad impresionante. Entonces, que los educadores como ustedes se preocupen y como dice Rita, se ocupen del tema es sumamente importante. Entonces, este es un comentario general a este tema, pero es acotado al tema. Okay. Nada más, cuando escuchaba esto de los equipos que abordan la educación 4.0, yo me hacía una pregunta, no para los equipos, no para que la aborden los equipos, no, no me hagan caso, no estoy diciendo, y ahora tienen que incorporar esta preocupación de Berta, sino yo me preguntaba, me acordé de aquel libro de Humberto Eco, viejísimo, que se llama Apocalípticos e Integrados, ¿o cómo se llamaba aquel libro? ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? ¿Sí? Porque ante esta cuestión que sigue avanzando, hay todavía comunidades escolares, al menos en México las hay, que no están en esta ruta, en este derrotero. Repito, no para que lo aborden, no. Pero es algo que
que me queda ahí girando en la mente, ¿ok? Nada más para quienes no nos conocen en nuestro país, y Ana Gallardo es la que lo tiene muy claro, en México, más de la mitad de escuelas básicas están en áreas rurales y varios son grupos multigrado, ¿sí? Y hay de esos, de más de la mitad, no sé si tú tienes el dato, Julio. No, pero No, Ana Gallardo, Ana lo tiene, sí, sí. ¿verdad? Yo se lo voy a preguntar a Ana pero fíjense, más de la mitad de las escuelas están en estas condiciones o entornos comunitarios y escolares. Y muchas de ellas, eso me consta porque lo he escuchado en conferencias dichas por estudiantes de normal superior que van a hacer sus prácticas a este tipo de escuelas, que no tienen luz, que no tienen, bueno, unos no tienen luz, otros no tienen internet. Y a eso me recordó, ¿no? Todavía esta situación. Repito, no para que la aborden. Hay que ver que si la educación está avanzando por este derrotero, hay que preocuparse y ocuparse. Bueno, otro comentario general o acotado a los generales es que varios tocan el tema de las subjetividades. Ese tema es fundamental porque mirar hacia los procesos de constitución de las subjetividades, creo, como algún equipo lo dijo, está en el proceso del dado dándose, y yo me imagino ese dado dándose entre el currículum institucional o nacional o prescrito y el currículum vivido. En ese dado dándose del currículum institucional prescrito y el dándose de las prácticas, las subjetividades se mueven, ¿sí? Eso es algo que me llamó la atención y que me da mucho gusto. Seguramente el libro coordinado por Concepción Barrón, que lleva esos tres significantes, currículum, subjetividades y tecnologías, y otra literatura que ustedes elijan, les servirá bastante. Y sobre el tema de las subjetividades, no sé si por aquí anda Daniela Hernández, que creo que no está hoy. Miren, en anteriores semestres se ha presentado el doctor, colega y amigo Raúl Ansaldúa. Él ha trabajado el tema de juventudes y subjetividades e identidades también en alguno de los semestres que lo invitamos como expositor. Él ha participado como participante, así como ustedes, pero en una ocasión lo invitamos porque tiene obra trabajando sobre el tema de las subjetividades. Bueno, es una referencia, Raúl Ansaldúa. Si encuentro el link del video donde nos dio esa conferencia, tanto para juventudes como para subjetividades e identidades, se las voy a poner en el Facebook, ¿sí? Es, creo, una buena referencia. Y preguntaba si andaba por aquí Daniela, porque a lo mejor ella se recuerda el título. Bueno, ahora, en los particulares, no tengo muchos. Hay que trabajar más las preguntas en el equipo 5, ¿sí? Del equipo 5 me llamó la atención que tocaron el término de autonomía curricular en este proceso de las políticas y sus consecuencias. Está bien, autonomía curricular. Y en México se está trabajando la autonomía del magisterio, la autonomía de los docentes, que no va desligada de la autonomía curricular. En México fue con el régimen pasado, del régimen sexenal pasado, que se hablaba de autonomía curricular. Pero en esta propuesta de política educativa de la Cuarta Transformación en México, la autonomía se vincula con determinada orientación política con
el magisterio, sobre todo de educación básica y media superior. Bueno, eso en cuanto al equipo 5. En cuanto al equipo 4, el segundo que expuso hoy, trabajaron mucho la categoría de contornos, y yo nada más querría recordar, ya lo había pensado, varios están trabajando la categoría de contornos, como la trabaja Alicia de Alba. También, y alguien incluso por ahí dijo, como trabaja Alicia de Alba la categoría de contornos sociales, yo justamente iba a sugerir, nada más que no ubico en qué texto de Alicia, lo trabaja en varios. En uno, la de categoría de contornos sociales y curriculares lo trabaja en el libro Currículum y Sociedad, entre el peso de la crisis y la fuerza de la imaginación, creo que se llama el libro, y ese lo pueden bajar del sitio del ISUE, es de acceso libre. Y también Semmelman habla de los contornos sociales. Si revisan la bibliografía que les hemos pasado, ahí está, sobre contornos. Del equipo 3, en el equipo de Abigail, coincido con el grupo que hay términos como que son muy, utilizaste un término que no me acuerdo, Abigail, como muy mencionados, poco profundizados, y mencionaste el de derechos humanos. Fíjate que yo coincido contigo en relación a los derechos humanos. Hay una tesista del doctorado en pedagogía que lo está trabajando. Y justamente parte de su hipótesis es eso, ¿no? De que los derechos humanos fue una política en la globalización que se impuso a las regiones y a los países y a sus sistemas educativos, y que para los maestros resultó las más de las veces una imposición, el discurso de los derechos humanos. Por eso es interesante cuando este equipo dice, vamos a trabajar las narrativas. O sea, si entendí bien, es cómo desde sus narrativas de ustedes van a ver realmente, porque lo dicen, los derechos humanos hay que verlos en las prácticas, un poco para restarle esa idea de un discurso repetitivo que ya no dice nada porque ha sido impuesto, ¿sí? Y en relación a las narrativas, y de esto ahí Conchita sabe mucho, hay que distinguir los momentos de la narrativa. A veces es el relato que uno hace de uno mismo. Se los digo porque estamos haciendo un libro un poco contando nuestras narrativas docentes, un grupo en el que está participando Conchita y otras colegas del ISUE. Pero una vez que nosotros mostramos, yo le digo, el primer momento, el relato, después tomamos distancia de ese relato y construimos la experiencia. Y la experiencia es la reflexión a posteriori del relato que a bote pronto contamos de nuestras acciones. No sé si me doy a entender, ¿no? Que justo la narrativa, pues es toda una línea epistemológica y teórica y metodológica que no sé este equipo si tiene esa distinción entre contar sus acciones y después un poco tomar distancia de ese relato para hacer una reflexión como experiencia de ese relato contado. Bueno, no sé si me di a entender. Eso con relación al equipo de Abigail Fresh. Con el equipo 2 que expuso Nico Cázares, a ver aquí que tengo, creo que aquí también está el tema de los contornos, es también el tema de la educación 4.0, y ahí pues me da mucho gusto que estén trabajando este asunto en relación a la formación docente inicial.
Ajá. Bueno, y no por último, el equipo 1 del equipo de Ana Rocío, si bien dicen que no tienen un título, bueno, está bien, están esperando a que nazca y le vean la cara a ese naciente para que le pongan el título. Está bien, así es, yo así le hago. Le pongo, por eso decimos título tentativo, está bien que no hayan todavía bautizados. Me llamó mucho la atención en este equipo que dicen, si entendí bien, que van a trabajar el vínculo currículum y sociedad con la mirada de la educación 4.0, pero en relación a las prácticas docentes. Créanme que eso me despertó mucha curiosidad. Ujú. Y también me quedó la duda, que ya la expresó Rita con la intervención de Jonathan López cuando dice que van a hacer una comparación entre México y Argentina en relación a la educación 4.0 desde dos perspectivas que son distintas ideológicamente. Eso también me quedó duda, ¿no? Pero ya Rita lo planteó. Y por último, el equipo 6, bueno, pues se nota la expertise del equipo 6 porque en esta sesión lograron acotar, aunque todavía falta, pero sí lograron acotar el referente empírico, el recorte de las cinco programas de licenciatura, los componentes que van a retomar del seminario para ver cómo aparecen ahí. Pues es lo que puedo comentar. A mí creo que ahora sí me dio tiempo de hacer los generales, los medios comentarios generales particulares y los particulares. Muchas gracias. Abro la participación al grupo. Yo sigo insistiendo. ¿Qué opinan ustedes del propio trabajo de ustedes, de su equipo o de otros equipos? Si quieren, nos gustaría ver cómo van cómo van sintiendo esta propuesta de trabajo en equipos, cómo se sienten como autores, como diría Foucault. Sí, Ana Rocío y Angélica. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, no quiero abusar de la palabra. Solamente dos cuestiones. La primera es sobre el comentario que nos hizo equipo 1. No es tanto de las prácticas docentes, sino más bien en la formación continua que se está dando en la formación docente actualmente. Entonces, llama la atención a nuestro equipo que la formación continua para los docentes en educación básica ha estado presente, pero la incorporación de la educación 4.0 en esta forma es lo que está problematizando a estas reformas curriculares. Entonces, no quería como acentuar ese comentario para que no haya confusión. Ahora sí ya entendí, perdón. Sí, está bien, muy bien. Muchas gracias por tu precisión, Ana Rocío. Gracias. Sí, el segundo punto, ya en función a la pregunta que nos formuló sobre cómo nos estamos sintiendo, yo en lo personal estoy muy complacida porque este seminario yo lo tomé en pandemia, que ustedes lo publicaron en pandemia 2020, en ese año, pero yo en 2020 estaba haciendo como otras cosas, ¿no? Y fue un seminario que me gustó, estábamos en casita, entonces, pues, hubo como mucha oportunidad de tomar seminarios en línea en ese momento. Ahora estoy en el transcurso del doctorado y aunque ya habíamos leído algunas lecturas que están recomendadas en el seminario, yo estoy en otra parte ya. Y eso me hace sentir motivada porque entonces veo que de la mirada 2020 a 2024 he crecido, evolucionado y el seminario me está ayudando en ese crecimiento. Entonces, me siento en ese aspecto motivada porque ahora cursando el doctorado y el seminario me están apuntalando mucho como en esta evolución profesional que bien los que me conocen saben que la línea del currículum siempre ha estado conmigo desde la licenciatura, entonces es una evolución que
que le tenía un poquito de miedo, pero se está dando y eso a mí me tiene muy complacida. Entonces, agradecer mucho el espacio. Gracias por tu reacción y tu punto de vista, Ana Rocío. Angélica, adelante, Angélica. Gracias. A mí me parece que estos trabajos que hacemos de cierre del curso son muy importantes y que llevan pues mucho esfuerzo de ustedes, del equipo también. Y bueno, ahorita cuando estábamos pensando cómo hacerlo, yo ya me incorporé al último y más el logro es de mis compañeras que ya tenían definido un tema, que ya tenían definido una licenciatura y que se me hizo muy oportuno, muy conveniente, muy preciso. Pero retomo una de las sugerencias que hice el semestre pasado, que sería bueno que pensáramos también que estos productos los podemos presentar en un congreso. Por ejemplo, este año está abierto la convocatoria para el Congreso Internacional de Educación con la terminal en evaluación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que se realiza a través del Centro de Investigación Educativa y que coordina el doctor Ángel Díaz Barriga. Entonces, yo considero que sería bueno que todos los trabajos que se hacen y el esfuerzo del grupo, de todos, tanto ustedes como coordinadores, como nosotros como estudiantes, que fueran impactando ya, no nada más aquí, sino en otros contextos. Entonces, ahorita este congreso está la convocatoria abierta, se cierra en mayo. Entonces sería cuestión de ver cuáles son los criterios que solicitan para participar y que tratáramos de alguna manera cubrir este trabajo, pero también que el seminario a través de sus estudiantes y los trabajos en conjunto que hacemos, porque recibimos muchas observaciones de ustedes y bueno, todo el apoyo que tenemos con los invitados, con los contenidos del curso, con ustedes, que impactáramos también en este otro contexto. Entonces, esto lo dejo como una sugerencia, y no nada más para mi equipo, sino para ustedes y como coordinadores y para los demás compañeros. Muchas gracias, Angélica. Vamos a buscar esa convocatoria. Yo, qué raro que no la he visto. Si tú tienes el link, si no, nos damos a la tarea de buscarla para ponérsela y compartirla a través del Facebook. Gracias. Graciela Guayar. No, simplemente para hacer una síntesis del proceso que venimos teniendo de formación. Primero me costó las conferencias, es como que no veía los nexos conectores y bueno, y en estos momentos el trabajo en los pequeños grupos y el grupo total es como que ya atravesó, o sea, ya me puso en eje. Este diálogo horizontal del grupo pequeño y el grupo total, como que uno sale muy enriquecido, o sea, y atravesados por lecturas, por conferencias, por exposiciones, o sea, cómo uno va tejiendo y una forma distinta de ver el currículum, ¿no? El desarrollo curricular, la práctica curricular. Y eso creo que es lo que nos falta a nosotros los docentes, de atrevernos a todo esto, porque bueno, creo que acá no hay, está planificado, pero los ejes temáticos, las problemáticas aparecen lo que tiene que aparecer, no lo que está predeterminado. Y tiene que ver con este currículum emergente, estos conceptos que bueno, que muchas veces los teorizamos y que no lo vivimos. Así que sinceramente muy agradecida, así que a seguir transitando el camino y bueno, son nuevas formas de generar aprendizajes y enseñanza. Así que gracias Berta, Rita, porque es un esfuerzo grande.
Así que muchas Mucho, gracias. Quería hacer llegar el agradecimiento y el poder llegar a este lugarcito. Y bueno, nos queda un caminito más por recorrer, pero estamos. Gracias. no, gracias a ti, Graciela. Sí, justamente por eso pusimos las 2 sesiones en equipo seguidas para mm, provocar en ustedes reflexiones de recuperación de temáticas muy diversas que vimos a través de las conferencias, que si bien son muy interesantes en sí mismas, pero que tienen que ver con nuestra línea de reflexión del currículum, ¿verdad? Entonces a eso responde y gracias a ustedes pues se está logrando, ese tejido se va hilando, ¿no? Entonces el trabajo es de ustedes, por eso decimos, nosotros lanzamos una propuesta de trabajo, pero pues no sabemos qué va a pasar. Ustedes son las que los van construyendo, ¿no? Bueno, Pero gracias. de eso se trata. Sí, de eso se trata. Nada más una cosa, si no lo han revisado por ahí, échenle un ojito al El capítulo programa. de Ana Laura Gallardo, que está en el libro que coordinó Concepción sobre currículum, subjetividades y tecnologías. Justo Ana hace una recuperación, digamos, de alguna manera de la didáctica que hemos venido construyendo en este seminario. Por ahí algo van a encontrar de por qué lo hacemos así. Ujú. Y cada semestre ustedes son nuestra brújula porque vamos evaluando en cada intersemestre cómo vamos, qué se está produciendo. Hemos recogido sugerencias de cambios en la dinámica del seminario a partir de los propios participantes. Entonces es este trabajo de ida y vuelta que nos permite ir caminando por este rumbo. Leticia Santa Cruz, tienes la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo nada más quiero comentar que me fue de gran utilidad el video que nos hicieron favor de hacer eh, Berta, Rita y la doctora Conchita, porque fue muy didáctico, ¿eh? O sea, eso creo que a mí en lo personal me ayudó a comprender. Dije, ya entendí qué es lo que quieren que hagamos, cómo hay que rescatar, cómo hay que retomar todo lo teórico, bueno, y no todo, ¿no? Porque va uno, pues hubo tantas presentaciones tan interesantes todas, pero pues sí, siempre hay que pues, ir acortando desde ahí. Pero en lo personal, les felicito por ese video y bien didáctico y pues nos salvó a mí por lo menos que me había perdido de la sesión pasada y pues les agradezco, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias por tus palabras, Leti. Y ahora le pasamos el micrófono al profesor Arturo Juárez Martínez. Adelante, Arturo, ¿qué nos comentas? Sí, gracias. Sí, solamente para mencionar la importancia, lo que comentaba la compañera Abigail como parte de nuestro equipo, en el Ujú. caso de la forma en la que se pueden abordar estos temas, esta transversalidad que implica los derechos humanos en los contornos sociales y que pensando al currículum como un dispositivo que permita abordar esos temas y también como se ha planteado ante la preocupación fundamental de que muchas veces el currículum es visto meramente como un instrumento, como una instrumentalización, ¿no? Donde al sujeto se le cosifica, se piensa que es solamente una característica, una variable más que se debe de insertar en un orden de saber, en un orden de discurso, como lo plantea Foucault, y que no va más allá de, como usted lo acaba de mencionar, de una mera, muchas veces sentirlo como una mera imposición, ¿no? Y de ahí, de ahí la importancia de pensar estas narrativas y también vinculadas con las subjetividades que se construyen, ¿no? Entre lo que es el currículum formal y la forma en la que se vive en cada uno de estos espacios. Y por mi parte, además de esto, yo ya como tal en mi investigación doctoral, mi tema justamente son los procesos de subjetivación, ¿no? Entonces, este intercambio de ideas, este intercambio de referentes, de autores, de autoras, créanme que me está enriqueciendo bastante, incluso me abre nuevas preguntas que ya veré cómo incorporo, para no dispersarme tampoco mucho, cómo las incorporo en mi propio proceso. Gracias.
Muchas gracias, Arturo, y gracias a todas y a todos por estas reflexiones. Qué bueno que tuvimos estos minutitos extras y que yo insistí en que ustedes mismos nos regresaran sus apreciaciones. Lo hacemos porque también vamos calibrando, vamos sopesando cómo vamos, ¿no? Es como ir midiendo, como si todavía tenemos gasolina, si todavía llevamos bien la ruta que nos trazamos y recoger las aportaciones que cada equipo y cada una de las personas nos ofrecen. Gracias. Pues vamos cerrando, son las 19:48. Yo solamente les quiero recordar, porque ustedes tienen el programa, supongo que ya todos y todas vieron en el Drive los ajustes de fechas que hicimos del programa. En ese sentido, el próximo martes estará con nosotros el profesor Alfredo Furlan con su trabajo en coautoría. Ay, ya no lo encuentro. Se los mostré al principio. Aquí está, Escuela y Violencia. Está en el programa. Está el link que conduce al artículo de una revista digital. No es muy extenso, léanlo por favor. El día de ayer me escribió el doctor Furlan, me dice, oye, hay preguntas porque él las tiene que preparar y mandármelas por escrito antes. Y yo le dije que el día de mañana yo en lo personal le enviaría 2, 3 preguntas en relación a su escrito. Pero si ustedes pudieran leerlo de aquí a mañana y de aquí a mañana puedan enviar alguna reflexión o pregunta sobre el texto de Furlan y en coautoría con Francisco del Ángel, se los agradeceré bastante. Lo pueden poner en el Facebook. No es obligatorio, pero sería conveniente ofrecerle a Alfredo Furlan no nada más 2 o 3 preguntas que yo elaboraré en un rato más, sino que también pudieran ir las preguntas que ustedes, quien le dé tiempo, pudieran ofrecer. Yo sé que los que están allá por Chile y Argentina, pues no se van a poner ahorita a leer el artículo, pero a lo mejor mañana le pueden echar un ojito así o leerlo. Bueno, eso es todo lo que les quiero recordar, que el próximo martes nos vemos a las 5 en sesión plenaria con la lectura del doctor Alfredo Furlan, Escuela y Violencia, que es otra problemática también, que puede ser algo también que atraviesa a algunas de sus preguntas, a alguna arista de las reflexiones que ya pusieron. No lo tienen que incorporar, por supuesto, pero es parte de las reflexiones y problemáticas que vamos promoviendo, ¿de acuerdo? Pues no sé si mis colegas tienen algo que decir. Rita. Tu micrófono, Rita. Rápidamente quisiera destacar la importancia, aunque dice Berta que no tienen que leerlo obligatoriamente, no tienen. Yo sí les sugeriría que lo leyeran, no necesariamente hoy, pero sí para que un poco comprendieran el aporte de Alfredo, ¿no? Sobre todo porque el atender a la problemática de violencia en todos lados, pero particularmente en México, es constitutiva de nuestra realidad hoy, diría Berta y Semmelman, enlodándose, ¿no? Entonces, esta realidad del dándose con respecto a la violencia está tornándose constitutiva en este momento de México. Pero si pensamos en en todos los países latinoamericanos a lo largo de su historia, la violencia es constitutiva de nuestros países. Entonces, es un tema fuerte. Gracias, Berta. A ti, Rita. Bueno, pues
Si no hay alguna otra voz que se quiera expresar. Gracias. Buenas noches. Merecido descanso a todas y a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya estuvo. Bye, que descansen. Que descanses, Eli. Bye. Voy a Y dale